Volé 3000 kilómetros con un regalo envuelto en papel dorado, el corazón lleno de esperanza y 5 años de silencio pesándome en la espalda. Antes de que pudiera siquiera sentarme, mi madre me miró y me dijo que yo no estaba invitada. Mi padre tomó el regalo con una mano y lo empujó de la mesa, frente a todo el mundo. Me agaché, recogí el paquete del suelo y me fui. Lo que nadie sabía, ni ellos, era lo que había dentro de esa caja. Y cuando lo descubrieron, manejaron 14 horas sin parar hasta la puerta de mi casa. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Flora Montes. Tengo 31 años, trabajo como enfermera en Monterrey, y por mucho tiempo creí que el amor era silencio, que cuidar de alguien sin que lo supieran seguía siendo cuidar, que ser invisible en una familia no significaba ser innecesaria. Estaba equivocada. O tal vez tenía razón, pero de la forma incorrecta, esa forma que te cuesta todo sin devolverte nada. Crecí en Huasca de Ocampo, Hidalgo, un pueblo lo suficientemente pequeño para que todos supieran el nombre del perro del vecino, pero lo suficientemente grande para tragarte entera si no eres del tipo que grita. Mi papá, Rodrigo, era plomero. Mi mamá, Marlene, trabajaba medio turno en el mercado de la calle principal. Y mi hermana, Tatiana, 4 años mayor, era el sol alrededor del cual giraba toda la casa. No digo esto con rencor, lo digo porque era la verdad más simple que existía en ese hogar. Tatiana entraba a una habitación y la energía cambiaba. Ella contaba historias en la cena mientras yo lavaba los trastes. Ella traía boletas de calificaciones con diplomas pegados, mientras yo dejaba las mías sobre la barra de la cocina. Mi papá tomaba las de ella, las leía en voz alta y aplaudía. Las mías se quedaban ahí hasta que mi mamá las guardaba en el cajón sin decir nada. Había algo que a mi papá le gustaba decir en las carnes asadas familiares. Señalaba a Tatiana con su lata de cerveza y decía: «Esta niña nació con estrella». Luego me señalaba a mí. «Y esta es Flora». La gente se reía. Yo también me reía. Tenía 8 años la primera vez que lo escuché. Tenía 18 la última. El chiste nunca cambió, y fingí por tanto tiempo que no me dolía que hasta olvidé que un día me había dolido de verdad. Cuando terminé la carrera de enfermería, recibí una oferta de trabajo en Monterrey. Una buena clínica, sueldo decente, ciudad nueva. La mañana que me fui, mi papá estaba arreglando un tubo debajo del fregadero. Me paré en la puerta un momento y dije adiós. Él ni siquiera salió de debajo del mueble. Solo dijo: «Una boca menos que mantener». Era mi cumpleaños. No me fui porque dejara de amar a mi familia. Me fui porque quedarme me estaba borrando. Y yo ya estaba casi transparente. El primer año en Monterrey, llamé cada semana. Domingo, 7 de la noche, sin falta. Mi mamá contestaba a veces, mi papá nunca. En el segundo año, las llamadas caían al buzón con más frecuencia de la que quería admitir. Mandé regalos de cumpleaños, paquetes de Navidad, un rebozo que tardé 3 fines de semana en tejer, y que Tatiana me dijo, en un mensaje frío, que mi mamá había tirado sin abrir. Esa frase se me quedó en el pecho como una piedra. Meses después, mi tía Carmen, la hermana más chica de mi mamá, la única persona de esa familia que siempre me llamaba sin necesitar un motivo, mencionó en una plática cualquiera que mi mamá usaba el rebozo cada domingo para ir a misa, que amaba los colores. Me quedé callada en el teléfono por unos buenos segundos, y algo dentro de mí se rompió. No explotó. Se rajó. Despacio, como madera vieja cediendo bajo un peso que se fue acumulando poco a poco. Empecé a prestar atención a la diferencia entre lo que Tatiana me contaba y lo que de hecho era verdad. La distancia entre las dos cosas era más grande de lo que pensaba, y seguía creciendo. 2 años después de estar en Monterrey, una tarde de martes, estaba en el pasillo de terapia intensiva entre turno y turno cuando el celular vibró con el nombre de la tía Carmen. Su voz sonaba diferente, tensa, eligiendo las palabras con cuidado. Me contó que mis papás llevaban 3 meses de retraso con el crédito de la casa, que el banco ya había mandado la notificación final, que Tatiana había prometido resolverlo, pero no se había pagado nada hasta ese momento. Me recargué en la pared del pasillo y me quedé mirando el techo por un tiempo que no sé medir. Esa noche, sentada en el suelo de mi departamento con la laptop y una taza de café enfriándose a mi lado, llamé al banco.
Me transfirieron con un ejecutivo amable que confirmó: 3 mensualidades vencidas, proceso de adjudicación iniciado. Y entonces dijo algo que me dejó paralizada: que una mujer había llamado semanas antes diciendo ser familiar y prometiendo regularizar la cuenta, pero no había llegado ningún pago. Yo sabía exactamente quién era esa mujer. Esa misma noche, pedí la configuración de cargo automático mensual, de mi cuenta. Anónimo. Que no le avisaran a nadie, ni a mis padres, ni a nadie más. El ejecutivo aceptó. 10,500 pesos al mes. Eso era lo que parecía el amor cuando nadie está mirando. 10,500 al mes. Cuando pones ese número en una tabla junto al sueldo de una enfermera recién promovida, lo que sobra no es mucho. Después de la renta, el crédito educativo que seguía pagando y los gastos básicos, me quedaba con muy poco para todo lo demás. Muy poco para imprevistos, para salir, para ser gente. Así que dejé de ser gente en algunas partes. Dejé de comprar café fuera. Compré ropa en tianguis y bazares. Cuando el coche necesitó llantas nuevas, compré las más baratas que hallé y manejaba despacio bajo la lluvia. Mi refrigerador siempre estaba a la mitad porque planeaba cada gasto como si fuera una cirugía. Mi novio, Lucas, era carpintero. Callado, atento, con manos que sabían arreglar cosas sin necesitar manuales. Él se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo antes de que yo le contara nada. Notó que dejé el café. Notó la hoja de cálculo abierta en la laptop. Notó el silencio que venía cada vez que preguntaba planes para el fin de semana. Una noche, se sentó en la cama junto a mí y dijo: «Es la casa de ellos, ¿verdad?» Solo eso. Sin reclamos, sin sermones. Yo asentí con la cabeza. Se quedó callado un segundo. Después dijo que él mismo iba a arreglar el barandal del balcón para no tener que contratar a nadie. Que cenaríamos en casa más seguido. Que podíamos hacer que funcionara. Ese era Lucas. Trabajé turnos extra en días festivos, madrugadas, fines de semana. No me quejé. Cada transferencia que salía de mi cuenta iba con mi nombre, mi fecha, mi dinero, y llegaba silenciosa, sin fanfarrias ni agradecimientos, porque nadie sabía de dónde venía. Mis padres seguían su vida pensando que Tatiana se estaba haciendo cargo de todo. La tía Carmen, la única que sabía, guardó el secreto con tanto cuidado como yo. Pero lo que yo no sabía era lo que Tatiana estaba construyendo encima de mi invisibilidad. Carmen me contó por el segundo año. Su voz era firme, pero había algo debajo, algo que parecía rabia contenida. Tatiana les había contado a mis papás que ella estaba pagando la hipoteca, no que estaba ayudando, pagándola. Sola, completa. Y mi papá, en una comida familiar con primos, tíos y vecinos, había levantado su tequila y brindado por ella. La única hija que realmente se preocupa por la familia. Todo el mundo aplaudió. Mi mamá lloró de emoción. Tatiana sonrió y dijo que no era nada, que haría cualquier cosa por ellos. Me quedé con esa información por días. No llamé a Tatiana. No llamé a mis padres. Me pregunté qué esperaba, honestamente. ¿Que la verdad apareciera sola? ¿Que alguien notara la inconsistencia en los números? ¿Que mi papá, de algún modo, concluyera que esa mensualidad no tenía cara de Tatiana? Pero las familias que quieren creer en una versión creen con una fuerza que hace que cualquier evidencia parezca impertinente. Y Tatiana era inteligente, más de lo que yo había admitido. Usó ese crédito prestado para ponerse en el centro de todo. Empezó a gestionar las finanzas de mis papás, entró en sus cuentas bancarias, se puso como beneficiaria en los seguros. Mi mamá le preguntaba a ella antes de cualquier decisión. Mi papá decía su nombre con el mismo orgullo con el que antes solo se miraba al espejo. Y un día determinado, la tía Carmen me contó, palabra por palabra, lo que mi papá le había dicho al primo Roberto en una plática en el patio. Crié a una hija de verdad y a una desconocida. Me quedé 3 días sin llamar a nadie. Después volví al trabajo. Me puse el uniforme, revisé las camas, cambié los sueros. Y la transferencia de 10,500 salió de mi cuenta el día 15, como siempre. Porque yo no estaba haciendo aquello por reconocimiento. Lo hacía porque era lo correcto. Al menos eso era lo que me decía a mí misma mientras doblaba la ropa de segunda mano y calculaba si podía comer sopa de fideo una semana más. El saldo de la deuda fue bajando. 6,000, 4,000, 2,000. Y mis padres seguían sin llamarme en mi cumpleaños. El pago final se procesó en septiembre. 5 años, 60 transferencias, más de 600,000 pesos en total.
La casa de la calle Fresno estaba liquidada, totalmente, a nombre de Rodrigo y Marlene Montes, libre de gravamen. Me quedé mirando el estado de cuenta por mucho tiempo. Lucas estaba a mi lado, y él sabía lo que eso significaba sin tener que preguntar. 2 semanas después, vi la publicación de Tatiana en el grupo de la familia. Estaba organizando la fiesta de 40 años de casados de mis papás. Fecha, 14 de octubre. Solo familia. Va a ser especial. 200 likes. 40 comentarios. Primos etiquetándose. Vecinos preguntando qué llevar. El tío Armando prometiendo llevar carnitas. Ningún mensaje para mí. Ningún texto. Ninguna llamada. Me quedé mirando la pantalla por un tiempo que no sé calcular. Después llamé a Tatiana. Contestó al cuarto tono con un «Hola, perezoso», del tipo que usas cuando no esperas la llamada. Le dije que vi el post, que quería saber cuándo confirmar mi vuelo. El silencio que siguió fue demasiado rápido para ser natural. Dijo que no pensó que yo fuera a querer ir. Yo dije que eran los 40 años de mis padres. Ella dijo que mi papá no quería momentos incómodos. Le pregunté si fue él quien lo dijo o si ella lo decidió por él. Otro silencio. Dijo que estaba intentando proteger a todos. Colgué. Mis manos temblaban. No de rabia, de algo más profundo que la rabia. 5 años. Y mi hermana todavía me trataba como una variable que podía incluir o excluir del cálculo familiar según su conveniencia. Esa noche, acostada en la oscuridad, Lucas preguntó en voz baja. «¿Vas a ir, verdad?» «Sí», dije. No preguntó nada más, pero después de un rato en silencio, preguntó qué iba a llevar, y supe la respuesta antes de terminar de pensarlo. A la mañana siguiente, llamé al banco. Hablé con el ejecutivo responsable, que ya me conocía bien. Pedí el certificado de liquidación original, sellado y notariado. Pedí también un historial completo de todas las transferencias de los últimos 5 años, con fechas, montos y titularidad. Se quedó callado un segundo. Me preguntó si estaba segura, porque ese documento lo mostraba todo. Mi nombre en cada línea. Yo dije, exactamente por eso lo quiero. El sobre llegó una semana después, grueso, con el logotipo del banco. Adentro, el certificado de liquidación, limpio y oficial. Detrás, 60 páginas de estados de cuenta, mi nombre repetido 60 veces como un latido que nadie había escuchado. Escribí una carta, una página, a mano, en papel blanco simple. No diré todo lo que decía, aún no. Pero puedo decir que me tomó 4 intentos terminarla sin temblar tanto que la letra fuera ilegible. A la cuarta, lo logré. Y cuando cerré el sobre, mi mano estaba firme. Puse todo dentro de una caja resistente que compré en una papelería. La envolví en papel dorado, no porque me gustara la pompa, sino porque el dorado era el color de los lazos del pastel de bodas de mis papás, hace 40 años. Mi mamá guardó un pedazo de esa cinta dorada en su joyero por décadas. Pensé que ella lo recordaría. En la mañana del vuelo, Lucas me llevó al aeropuerto. En la banqueta, sostuvo mi maleta mientras yo me quedaba parada con la caja dorada bajo el brazo. Dijo que, pasara lo que pasara allá, yo ya había hecho lo correcto por 5 años. Entré al aeropuerto sin mirar atrás. No sabía que volvería en menos de 24 horas sin la caja. El vuelo de Monterrey a la Ciudad de México y luego el camión a Pachuca fue largo. Pasé casi todo el tiempo con la caja en el regazo, pasando el pulgar por el borde del papel dorado. Renté un coche y manejé hasta el pueblo, donde el pavimento deja de ser de 4 carriles y se vuelve carretera de 2 sentidos con milpas a ambos lados. Reconocí los silos, la igrejita blanca de la entrada, la gasolinera que desde que yo tenía 12 años tenía un letrero de próxima apertura que nunca se cumplía. Entré a la calle Fresno a las 4:15 de la tarde. La casa estaba ahí, la misma pintura café, la misma reja oxidada en las puntas, la misma banqueta agrietada que mi papá nunca arregló. Pero hoy había globos amarrados al buzón y una lona en el porche. Coches a ambos lados de la calle. Conté al menos 20. Me quedé sentada en el coche 10 minutos. Por las ventanas de la sala veía sombras moviéndose. Oía música de mariachi, ese ruido que hace una casa cuando está llena de gente feliz. 60 personas allá adentro, ninguna esperándome. Miré la caja en el asiento del pasajero. Una esquina del papel se había arrugado en el viaje. La alicé y abrí la puerta del coche.
Entré por la puerta del frente sin avisar. La sala estaba reorganizada. Mesas largas, manteles blancos, sillas alquiladas en cada rincón. Arreglos de flores en cada superficie. Reconocí el gusto de Tatiana en cada detalle. En una esquina, una tele pasando fotos de mis papás a través de los años. Yo aparecía en muy pocas. Las cabezas fueron girando una por una. La señora Gutiérrez, vecina de siempre, fue la primera en decir mi nombre en voz alta, con sorpresa suficiente para callar a media sala. Los tenedores se detuvieron. Las miradas fueron de mi cara a la caja dorada y volvieron a mi cara. Recorrí el lugar con los ojos hasta encontrar a la tía Carmen cerca de la cocina. Cuando me vio, la mano con el vaso de agua de horchata se detuvo a mitad de camino. Sus ojos fueron directo a la caja, y allí, en una fracción de segundo, pasaron entre nosotras 5 años de secreto guardado. Ella entendió exactamente lo que yo traía. Me miró con una pregunta clara. ¿Estás segura? Yo le di un pequeño asentimiento. Cerró los ojos un segundo, luego los abrió y asintió. Estoy contigo. Tatiana estaba en el centro de la sala con una copa, terminando lo que parecía ser un brindis. Hablaba de lo agradecida que estaba por cuidar a nuestros padres, de cómo el amor se manifiesta en acciones, de cómo daba gracias por haber podido salvar la casa familiar. Aplausos. Mi papá, sentado en la silla de honor como un patriarca, asintió. Entonces, sus ojos me encontraron. El cambio en su rostro fue mínimo. Era experta en no dejar que se notara. Un apretón en la boca, un brillo distinto. Luego la sonrisa volvió, calibrada, y vino hacia mí con pasos medidos. Se acercó lo suficiente para hablar bajo. Me dijo que no debía estar allí, que mi papá no quería problemas, que me fuera antes de que él me viera. Pero era tarde. Mi papá ya se había girado en su silla. Caminé hacia ellos con la caja en los brazos. Dije que no venía a crear problemas, que venía porque era el aniversario de mis padres y porque soy su hija. Mi papá se quedó de piedra. Esa expresión que conozco desde niña. Mandíbula trabada, brazos cruzados, el rostro cerrándose como una reja. Mi mamá habló primero. Voz pequeña, pero audible para toda la sala. No te invitamos. Tu hermana organizó esto. 60 personas escucharon. Fui hasta la mesa y puse la caja sobre el mantel blanco, entre un arreglo de flores y el pastel. El papel brilló bajo la luz. Mi papá se levantó. Su mano, la misma mano que arregló tuberías por 30 años, la misma que nunca me abrazó cuando me fui, se abrió y empujó la caja con fuerza. No fue un toque, fue un empujón de verdad, que mandó la caja resbalando por el mantel hasta caer del otro lado con un golpe seco en el piso. Una esquina del papel dorado se rasgó. La sala entera contuvo el aliento. La voz de mi papá fue lo suficientemente fuerte para que se oyera hasta el fondo. No queremos nada de la hija que nos abandonó. Me quedé parada, la garganta cerrándose, los ojos ardiendo. Pero no lloré ahí. No iba a llorar ahí. Me agaché despacio. Recogí la caja del suelo. Alisé la esquina rota con el pulgar, con cuidado, como quien cuida una herida. Me levanté, miré a mi madre, miré a mi padre, miré a Tatiana. Dije que no vine a rogar. Vine a traer algo que trabajé 5 años para poder dar, pero que no me iba a quedar ahí siendo humillada por amarlos. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso en el piso sonó fuerte en el silencio. 60 personas y nadie dijo una palabra. Solo la música seguía de fondo como si nada. La tía Carmen estaba cerca de la salida. Me tomó el brazo con suavidad, miró la caja, me miró a mí. Susurró. Déjamela. Confía en mí. Algo dentro de mí quería llevarse la caja de vuelta a Monterrey y no volver a pensar en eso. Pero las manos de Carmen eran firmes. Le entregué la caja. Bajé los escalones del porche y entré al aire frío de octubre. Escuché, muy bajito, que mi mamá decía mi nombre una sola vez. Luego, solo el viento. Estaba a 40 minutos de salir de Hidalgo cuando mi celular empezó a vibrar. No contesté. Necesitaba carretera, velocidad, distancia. Lo que pasó dentro de la casa después de que cerré la puerta, lo supe más tarde por la tía Carmen. La fiesta intentó recomponerse. Tatiana aplaudió, llamó la atención de nuevo hacia el pastel. Pero había una vibración diferente en el aire, esa de cuando todos sienten que vieron algo que no debían ver.
Carmen se quedó parada en medio de la sala con la caja dorada. Luego caminó hacia el centro. Dijo, clara y fuerte, que había algo que todos necesitaban ver antes de cualquier rebanada de pastel. Mi papá le dijo que se callara. Ella dijo que no. Puso la caja en la misma mesa de donde la habían tirado. La abrió. Adentro, el sobre del banco y la carta blanca con mi letra. Carmen sacó el sobre del banco primero. Lo abrió y desdobló el certificado de liquidación con sus lentes de leer puestos, como si hubiera ensayado eso por años. Leyó en voz alta. Liquidación total del crédito hipotecario del inmueble en calle Fresno. Pagado íntegramente en septiembre. Titular de los pagos, Flora Rose Montes. Total transferido, 637,000 pesos. Alguien en el fondo susurró. ¡Ay, Dios mío! Carmen sacó el segundo fajo, las 60 páginas de estados de cuenta. Las hojeó despacio para que todos vieran. Mi nombre en cada línea. Mes a mes. Por 5 años enteros. La señora Gutiérrez se tapó la boca con las manos. El tío Armando echó su silla para atrás. El primo Roberto cruzó los brazos y se quedó mirando a Tatiana. Mi papá tenía las manos apretadas en el borde de la mesa, con los nudillos blancos. Su mandíbula trabajaba sin hacer ruido. Se giró hacia Tatiana. Su voz salió plana, vacía de todo. ¿Tatiana? Ella se puso blanca. No nerviosa, blanca, como si alguien le hubiera apagado algo interno. Intentó decir que ayudó de otras formas. La tía Dalva, de 70 años y lengua afilada, preguntó. ¿En qué formas específicamente? Tatiana abrió la boca. La cerró. No salió nada. La sala cambió. Se podía sentir como una marea cambiando de dirección. Las personas que 10 minutos antes brindaban por ella, ahora la miraban como se mira a alguien a quien acabas de descubrir en una mentira. Carmen esperó a que el silencio se asentara. Sacó mi carta. No leyó todo. Su voz se quebró en la tercera frase. Mamá, papá, sé que creen que me fui porque no me importaba, pero me fui porque solo así podía cuidarlos, desde donde yo fuera lo suficientemente fuerte. Esta casa es de ustedes. Siempre lo fue. Solo me aseguré de que nadie pudiera quitárselas. Carmen se detuvo. Dobló la carta. Los amo. Siempre los amé. Incluso cuando no me vieron. Puso la carta frente a mi papá. Las mujeres más grandes estaban llorando. El tío Armando bajó la cabeza. 2 vecinos se salieron por la puerta de atrás con discreción. Mi mamá tenía las palmas abiertas sobre la carta, como si sintiera el calor del papel. Tatiana tomó su bolsa y se salió por la cocina sin hablar con nadie. Nadie fue tras ella. El espacio que ocupaba quedó vacío y nadie intentó llenarlo. Mi papá se quedó sentado con los codos en las rodillas y la cabeza en las manos por mucho tiempo. El viejo don Humberto, vecino de toda la vida, se paró en la puerta y le puso la mano en el hombro a mi papá. Dijo, siempre pensé que ella era la hija callada, pero callada no significa ausente. Mi papá no levantó la cabeza. Iba cruzando el aeropuerto cuando el celular vibró con el nombre de mi papá. Miré la pantalla hasta que cayó al buzón. Llamó de nuevo. Buzón. Luego fue mi mamá. Su nombre, Marlene Montes, apareció por primera vez en 3 años. Buzón. Apagué el teléfono en la sala de espera. Lucas me estaba esperando en Monterrey. No preguntó cómo me fue. Solo tomó mi maleta, me abrazó y me llevó a la camioneta. En casa, me senté en el sofá sin prender la luz. En algún momento, solté todo el peso y lloré como no lo hacía desde niña. Lucas se sentó a mi lado, me puso la mano en la espalda. No dijo que todo estaría bien, solo se quedó. A la mañana siguiente me desperté a las 5. Hice café, salí al balcón y vi el cielo abrirse. A las 6:07 de la mañana, una camioneta blanca vieja con placas de Hidalgo se estacionó toda chueca frente a mi casa. El motor hacía ruido en el frío de la mañana. La puerta del conductor se abrió y bajó mi papá. 64 años. Camisa de cuadros, la misma de la fiesta, arrugada de 14 horas manejando. Ojos rojos. Parecía 5 años más viejo que la última vez. Mi mamá bajó por el otro lado abrazada a la caja dorada, remendada con cinta nueva por Carmen. La sostenía contra el pecho como si fuera a volar. Se quedaron en la banqueta. 20 metros de concreto entre nosotros. Mi papá se quedó parado con las manos a los lados, la boca moviéndose sin hallar palabras. 14 horas de carretera y aún no sabía por dónde empezar.
Me quedé en el balcón con mi café enfriándose. El barrio despertaba. Un perro ladraba. El mundo seguía girando. Mi papá habló. Su voz estaba desnuda. Empujé lejos a la única persona que nos estaba sosteniendo. No corrí hacia él. Me quedé ahí y dejé que esas palabras aterrizaran. Mi mamá caminó por el pasillo. Se detuvo en el primer escalón, esperando. Me dijo que sabía, en el fondo, que Tatiana no estaba siendo honesta, pero que tuvo miedo. Miedo de mi padre, de perder a Tatiana, de todo. Me quedé sentada mientras él tiraba tu regalo y no hice nada. Nunca me lo voy a perdonar, dijo. Los miré por un largo momento, a la caja, a la cinta nueva. Abrí la reja. Pasen, les dije. No fue un abrazo de película. No puedo ser honesta y dejar que parezca que lo fue. Hice té. Saqué 3 tazas. Me moví por mi cocina con la eficiencia de quien pasó años cuidando gente. Lucas salió del cuarto. Dio los buenos días, le dio la mano a mi papá y se fue al taller. Entendió que esto no era para él. Nos sentamos a la mesa de segunda mano donde yo había comido 1000 veces sola. Les dije lo que tenía que decirles, que los amaba, pero que no volvería a ser invisible, que necesitaba que me llamaran porque querían hablar conmigo, no por culpa, que nadie más hablaría por mí. Mi papá miró sus manos casi todo el tiempo. No discutió. No se justificó. Eso me dijo que algo de verdad había cambiado en él. Después de un rato, preguntó si podía abrazarme. Lo miré. A este hombre que dijo, una boca menos, que tiró mi caja frente a 60 personas, que manejó 14 horas en la madrugada para pararse en mi banqueta. Me levanté y dejé que me abrazara. No era perdón todavía. Era una puerta que elegí dejar abierta. Le dije al oído que no necesitaba compensar el pasado, sino aparecer para el futuro. Me apretó más fuerte. Eso fue hace 3 meses. Mi papá llama cada domingo, 7 de la noche, sin falta. A veces hablamos 1 hora, a veces 10 minutos sobre el clima o lo que Lucas está construyendo, pero llama siempre. Mi mamá manda cartas a mano, en el papel con flores que usa desde siempre. Pensé en ti, dicen. Cosas que no piden nada a cambio. En Navidad vinieron a Monterrey. Mi papá se puso blanco en el avión por el miedo. Mi mamá trajo gorditas y dulces envueltos en plástico burbuja. Cenamos en mi mesa vieja, y nadie mencionó la silla vacía donde Tatiana pudo haber estado. Tatiana mandó un mensaje al grupo familiar días después de la fiesta, un texto largo sobre cómo la tía Carmen la había manipulado para que ella pareciera la villana. Dijo que ella era la verdadera víctima. Nadie respondió. Carmen me mandó una captura. Todo el pueblo habla, pero no del dinero. Hablan de quién eres tú. Lo leí 2 veces. Guardé el celular y me fui a trabajar. No corté a Tatiana, pero dejé de correr tras ella. Si quiere estar en mi vida, sabe dónde estoy. Pero ella ya no escribe mi historia. No te estoy diciendo que pagues la hipoteca de nadie para ganarte el amor de tu familia. Esa no es la lección. La lección es, no dejes que nadie te convenza de que tu amabilidad es debilidad, y no dejes que nadie narre tu vida por ti. Yo no recuperé a mi familia con dinero. La recuperé al negarme a desaparecer. A veces, los callados somos los que aguantamos el peso más grande. Solo tardamos un poco más en ser vistos, pero cuando nos ven, ya nadie nos olvida. ¿Te gustó esta historia? Haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te sorprendió más? No olvides unirte como miembro para contenido exclusivo. Te espero allá.